Tres. Hola, bienvenidos al podcast sobre BIM que agrega picor. Bueno, está bien. A ver, ¿tienes novia? ¿Yo? Ajá, Yo sí. ¿sí? Yo sí. Ok, entonces no. Hola, hola, bienvenidos a BIM con Chile y Limón, el podcast donde pretendemos agregarle picor del bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM. En este episodio, que es el número 12, continuaremos hablando de plataformas BIM no comunes y de la importancia de ser multidisciplinaria. Y bueno, este es un podcast que está vivo gracias a Edificación Virtual en México y a BWise BIM en Chile, quienes ofrecen soluciones BIM, implementaciones y consultorías. Este podcast se transmite todos los sábados y pues muchísimas gracias por habernos escuchado en el episodio anterior. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestras plataformas que son Apple Podcast, YouTube y Spotify. Y bueno, nosotros somos María de los Ángeles. Carlos Jiménez. Amairani Pérez. Sebastián Quirós. Ok, Entonces, empecemos entonces. Bueno, nos hicieron una pregunta, Fernando Figueroa nos hizo una pregunta que la voy a leer textualmente. ¿Cómo se podría aterrizar una línea base de costos de un proyecto con un gemelo digital? ¿En qué momento de la fase del proyecto se debe hacer? Entonces, tu respuesta es. Cuando terminas el proyecto ejecutivo y tienes todos los elementos de costeo, entonces generas un primer presupuesto base y ese presupuesto base es el comparativo mediante el cual se van a hacer las desviaciones. Obviamente, si el proyecto va moviéndose durante el proceso de ejecución, pues vas viendo las diferencias, ¿no? Esa línea base te sirve y es muy agresiva para los constructores porque pues, es una línea base que los limita tal vez a ciertos ritmos. Y más si uno, por ejemplo, en sincro, si lo sacas por semana, por estimación, pues los traes un poquito controlados en ese sentido. Y la obra es caprichosa, pasan cosas, llueve, y entonces, terremotos. exacto, entonces, y lo que mide son extraordinarios y extemporáneos. No sé cómo le llaman allá. O sea, un extraordinario es que un concepto que se tenía previsto se pasó de sus volúmenes. Y el extemporáneo es algo que no se tenía previsto, no está en el catálogo. No, y añadiría algo, o sea que, por ejemplo, otra manera también más efectiva como de seguir esta línea, el seguimiento de la línea base, o sea, el modelo como base cero es el que va, digamos, es el comparativo, pero también, por ejemplo, cuando ya es la ejecución, utilizas drones, utilizas sistemas de medición para que no nada más el costo, sino la calidad de ejecución, que las columnas no estén fuera de lugar, etcétera, etcétera. Entonces, se utiliza también hardware para poder medir avances y lo comparas con con tu presupuesto, el que va saliendo directamente del modelo BIM. Y más si generas un as-built durante el proceso de construcción. Sigamos hablando de este rollito ahí de los podcasts, de los software no comunes. O comunes, igual, porque están comunes y no comunes. La gente no lo usa aquí, en nuestro continente. Del otro lado del mundo seguro hay alguien que es súper fan y todo lo hace en ese software. Fans sí hay, pero ¿se acuerdan que hablamos es muy distinto, pues no sé, una persona madura en un software, el uso de un software y un fanático? Son dos cosas totalmente distintas. Claro El que sí. fanático o sea, A defender, no no hay importa. razones, exacto, nada más es Sí. porque lo usan y ya. Oye, entonces aquí compartí El el círculo. círculo, el círculo este que vimos, bueno, es de Catenda, de los creadores de BIMSync. Ellos compartieron esto hace un tiempo en las redes sociales, donde, bueno, concluimos también que faltan muchos, o quizás Muchos. podemos tener diferencias con respecto a algunos usos o algunos. Yo les voy a preguntar, ¿hasta dónde llegamos a decir que es un software BIM?
Eso, bueno, dentro de lo que tú dices, es una pregunta que el otro día yo en un foro de estos que BIM, que estoy dentro de Facebook, alguien preguntó, ¿ustedes consideran que AutoCAD es un software BIM? Eso es buena pregunta. O sea, ¿hasta dónde es un software BIM? Si se liga con BIM, ¿es software BIM o tiene que ser modelado? Porque aquí está, Y por yo, ejemplo, un D-Rufus que no modelas. Yo creo que claro, también tiene que ver con procesos, no tanto lo que comentábamos, creo que más que el software importa como el proceso que estamos utilizando. Entonces, y- ajá. entonces yo contesté algo, ahí lo voy a decir, y un tipo como que me dice, no, porque AutoCAD no es un software BIM, porque no puedes modelar, no puedes hacer, no se conecta con no sé qué, y no sé qué, bla, 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 y yo, a ver, Se conecta con BIM Collab. primero definamos qué es software BIM, eso es lo primero. Y lo otro que el BIM perdón, una metodología que abarca desde casi que el diseño en lápiz, por decirlo así, desde donde sale una idea, hasta que se puede destruir un edificio, o demoler un edificio, por lo tanto abarca todo el ciclo de vida. O sea, créeme que dentro de ese proceso hay un montón, mucho más software de lo que estamos viendo en este momento en este círculo que estamos viendo de software. Por lo tanto, para mí, AutoCAD sí es un software BIM, Excel también es un software BIM, Acrobat PDF también es un software BIM. Por lo tanto, todos los que pueden Lo que contenga aportar información. lo que contenga información, datos y pueda aportar en el proceso y se use, como tú dijiste a mí, dentro de procesos, ya dentro de flujos de información, para mí es considerado un software BIM. Ahora, ¿qué tipo de software BIM? Ahí está la discusión. Si es un Pero, software de autoría, de revisión. pero a ver, vámonos al básico. Building Information Modeling. Hay unos de modelado, otros que dan información y parte del ciclo, el proceso inicial, no puedes descartar AutoCAD. Y AutoCAD es parte de la información, no del modelado, Claro que sí. evidentemente, Claro. y parte del building, o sea, del proceso constructivo, pues muchas personas están en el 2D, no se puede omitir. Claro que sí, pero el tema está en cómo AutoCAD entra en el proceso, porque eh, si tú me preguntas en este momento, lo que dijiste tú, el tema de que hay gente que está en 2D todavía, ese es un estado del arte, por decir lo que está pasando en este momento. Ujú, Pero en un futuro, por ejemplo, si estiramos el BIM a 20 años más, allá, ujú. todo este proceso que se está viendo, ¿tú crees que AutoCAD va a seguir? ¿Va a seguir Pero existiendo? mientras a nivel estatal, para aquí en estatal, no te acepten un formato tridimensional en donde ya ni siquiera te pidan los planos porque vas a poder corroborar un modelo tridimensional en todos sus ámbitos, va a seguir existiendo la necesidad de exportarlo a un formato bidimensional. Entonces, eso no es algo de que el Beamer quiera que pase y todo. A fin de cuentas, va a chocar con la pared al momento de decir, bueno, está bien, ahora manda tus planos ya sabes, al departamento tal a que lo aprueben. Y si no sabe hacerlo en CAD, pues entonces, o sea, CAD es parte del proceso BIM definitivamente. Y aunque yo creo también, bueno, que para que fuera considerado BIM, ese dibujo bidimensional tendría que tener más información que solo la información gráfica que nos está proporcionando. Pero a ver, Por Ami, ejemplo, si viene de 3D, si viene de, entonces que si viene de BIM hacia y se exporta a DWG, entonces sí es BIM, pero si viene nada más de AutoCAD, entonces no es BIM. es que va a depender del proceso. Es lo que te digo, o sea, es un tema Ajá. más de proceso que de software. Sí, exactamente. Y de hecho también quiero traer a la luz una pregunta que nos hicieron en el episodio 9, que justamente alguien nos preguntaba que si los cálculos no eran parte del proceso BIM. Déjenme les leo tal cual la pregunta para no... No, yo voy a decir de una vez, claro que son parte del proceso BIM. Pues, Porque, ajá. No, no, es sí, que léelo. justamente fue un comentario que de hecho, Carlos, tú hiciste, que decías, no recuerdo bien el contexto, pero él lo citó, que dice, esto es cálculo de ingeniería, no es BIM, como que lo citó.
Y después él pregunta, ¿los cálculos de ingeniería no son parte de un flujo de trabajo BIM? Ah, ok, ya, no, ya recuerdo. Si Pero tú a ver, recuerdas no. esa parte, pues sí, Es que el ingeniero, y lo sostengo mucho, el ingeniero, su core no es el modelado. O sea, no es BIM para ellos lo importante es el cálculo. No es que no sea parte del Claro. proceso. Es sí. que el ingeniero no va a decir, No se está integrando al voy a proceso modelar BIM. todas mis instalaciones hidrosanitarias. No, o sea, tiene que calcularlas. Porque Ujú. eso es mucho por lo que le pagan. Y luego representarlas entra dentro de un proceso BIM. Sí, Claro, pero más el bien como que cálculo, el proceso es el que no lo están haciendo como siguiendo la metodología BIM, usualmente. No que no sea parte de, sino exacto, que es más parte bien. de... Ajá. Y hay softwares que ya te calculan, pues todos los cuadros de carga, muchísimas cosas que en el eléctrico tienes que hacerlas manuales, pero ya hay un cálculo, o sea, no es que no sea parte del proceso BIM, pero son dos cosas separadas para una ingeniería. O sea, el modelado no te da el cálculo, vaya, Sí, más para bien ser muy como que claro. en ese contexto Claro. estábamos hablando de que usualmente en ingenierías no es tan, no existe esa costumbre de utilizar el proceso, la metodología BIM en los procesos. Más bien como que por ahí siento que iba el comentario en ese entonces, pero no quiere decir que no sean parte de. La pregunta la hizo Imer Makin. Ujú. Bueno, y en ese contexto es porque vemos que existen dos tipos de modelos en el tema estructural, por ejemplo. Está el modelo obviamente de volumétrico, ya el volumen de entidades, pero también está el volumen analítico. Y el Ujú. volumen El analítico modelo básicamente analítico. el modelo analítico, perdón, son básicamente puros vectores. Son vectores que están Claro. de un lado hacia otro, que no tienen información volumétrica, sino cargas y De datos y demás, y eso. Sí, o momentos. sea, no tienen volumen, pero sí tienen estructura. O sea, es parte de que se reconozca cuál es pues sí, el modelo, pues digamos, para poder hacer cálculos de ingenierías. Pero forma parte del flujo BIM, sí. O sea, y también, a lo mejor yo maldije las cosas, ¿no? Es que son dos procesos distintos y no se necesita BIM para calcular alguna ingeniería. Inclusive no se necesita BIM para hacer el cálculo de cargas. O sea, realmente no se necesita estrictamente, ¿no? Se sigue haciendo De la sin o manera con BIM. tradicional. Ujú. Sí, Pero ¿y claro. por qué Claro. entonces en el arquitecto, básicamente casi todos los procesos que genera el arquitecto se pueden bimear, por decirlo así? Pueden meterse, porque si te pones a pensar qué hace el arquitecto, un modelo conceptual, eso se puede realizar en BIM al comienzo. Luego normativas, temas de normativa o code checking, eso lo podemos ya estar revisando con Solibri o podemos estar revisando, aplicando algunas normativas dentro de algunos software de autoría como ArchiCAD que tiene controles de espacio y cosas así. Por lo tanto, se puede bimear ese proceso. Y muchos de los procesos del arquitecto sí se pueden estar dentro del proceso BIM. O sea, la gran mayoría, por decir, la documentación propiamente tal, esa ya no se puede, yo no puedo pensar un proceso de documentación sin el proceso BIM. Más bien todos Entonces, los procesos se pueden meter dentro de BIM, solo que en algunos no es estrictamente necesario. Se puede hacer tanto de la manera tradicional como sí integrándolo al proceso BIM. entonces viendo el cuadro, no recuerdo bien en qué quedamos. Quedamos en Que el área estamos de viendo, Data Visualization. claro. Quedamos Sí, en... exacto. Y hay muchos softwares que no modelan aquí y ya los ponen como una parte o los incluyen como BIM. Y yo veo que falta de data management, muchos muy fuertes, pero muchos muy fuertes, como SAP, como Oracle, que también es parte de los softwares BIM, seguro, seguro. Me acuerdo haber visto la gráfica en donde estaban Bentley, Trimble, Autodesk, y estaba Oracle, así como competidor importante. También creo Claro que que sí. algo que falta mencionar aquí es un tema para el levantamiento de los inmuebles o de sitio. No se Eso no lo están toman. mencionando. Y por ejemplo, yo puedo mencionar ahorita dos así sin pensarlo mucho. Una sería Matterport y otro sería Orthograph, por ejemplo, por Sí. poner un ejemplo. Sí, como Claro. con Ortograph tenemos una relación que estamos buscando, obviamente, que se utilice en México por primera vez, algo que es dejar de estar midiendo con flexómetro ¿no? Y luego lo pasas a CAD y luego de CAD lo subes a BIM y todo eso.
Pero sí, falta esa parte de como que de captura de contexto, que no nada más está eso, o sea, hay muchas formas de capturar un contexto digitalmente para que te sirva como nube de puntos. No sé si aquí estén los que procesan las mallas 3D que son También. distintas a las nubes de puntos, porque la malla sí es Sí. sólida. Creo Y que otro, no. y otro punto importante es que también puedes, no solo es como la información geométrica o incluso geográfica, sino que también esa captura de contexto o captura del estado actual ya se puede cargar con información de datos del equipo que está en ese inmueble, no sé, ya se puede enriquecer más ese levantamiento que solo sacar las medidas del lugar. Sí, le hace falta mucho de facility management. Por ejemplo, parte del facility management es la eficiencia energética. Claro que sí, ¿por qué? Porque Claro. retornas mucho más rápido una inversión. Si, no sé, modificas tu fachada para que sea menos caliente, ocupas menos aire acondicionado, entonces térmicamente eres más eficiente y claro que es... ¿Y con qué se calculan? Acabamos de hacer cálculos de eficiencia energética de viento, solar, o sea, y todos son con modelos tridimensionales. Todos. Claro, pero por Pero, ejemplo, de donde estábamos, de data visualization, yo Ujú, conozco, bueno, ProjectWise y Power BI. ujú. Esos son los dos que manejo. Domo, Data Studio, Areo, Viewpoint. Dicho, creo que Viewpoint puede ser que lo haya escuchado, pero no lo he utilizado. ¿Y oye, ustedes? pero lo que quería comentar con respecto a esto es que yo creo que ya para llegar a esta etapa del data visualization, data management o todo lo que se traduce en datos y información, lo que yo sí tengo que decir es que hasta acá tiene que haber un nivel de madurez BIM que si no lo realizaste atrás, o sea, dentro del BIM authoring, o sea, de la autoría de la información, cuando generes la información, para adelante, ¿cómo lo genera? O sea, yo no entiendo cómo se pudiera hacer un buen BIM para el Facility Management sin haber generado un buen proyecto BIM en las etapas anteriores. Claro, no, o sea, es súper válido lo que dices. Y fíjense, cuando en la empresa que trabajaba sacábamos costos de modelos BIM, el error número uno era el mal modelado. Dobles elementos, duplicidades, incoherencias estructurales. Y aquí lo más importante, como dice Sebastián, es empiezas a ligar un modelo tridimensional que se tiene que ligar con datos. Y si los datos no son capaces de ligarse con los modelos, entonces de entrada el costeo no te va a salir, que es el paso como siguiente de la gente que quiere hacer BIM, poder costearlo dinámicamente. Dinámicamente quiere decir que si mueves algún objeto, no tengas que volver a sacar listados, ¿no?, completos para poder tener tu presupuesto. Eso es dinámico. Pero les digo, el error número uno es el mal modelado. El mal modelado, porque de ahí, o sea, olvídense pasar a un BI, o sea, algo con más inteligencia, o poder utilizar, no sé, Power BI para poder, no sé, discernir tus bases de datos, empezarlas a trabajar, no funciona. O sea, esa parte yo creo que estamos súper lejos de esto, de Claro, poder pasar al otro. por lo menos en Latinoamérica yo coincido en eso. No sé, en otras partes del mundo no sé cómo será, pero por ejemplo el software que está ahí, D-Rofus, eh, tuve la oportunidad de verlo cuando fui a Hungría y me mostraron, pero cuando me mostraron yo encontré impresionante el software, pero después yo decía, ¿qué saco yo con traer este software o hablar de este software cuando ni siquiera podemos modelar bien? O sea, el D-Rofus es Todavía un no software. estamos ahí. Claro, D-Rofus es un software que extrae mucha información de lo que son los espacios, ya las zonas, o el IFC Zone, por ejemplo, o IFC Spaces, pero también, disculpa, también de la estructura de todo esto que maneja el IFC Spaces. Y si es que no está, por ejemplo, puede leer, no sé, para un hospital, puedes chequear que estén todas las cosas que se pidieron dentro de un programa de zonas, más un programa de accesorios que tienen que estar, no sé, las camas, las sillas, los muebles, todas esas cosas pueden ir midiendo D-Rofus dentro de un modelo. Entonces, si es que ¿Qué no está, costo tiene, Sebastián? ¿Sabes el costo? no sé, no alcanzo a No, yo llegar creo a... que es por suscripción, eso sí lo sé, y debe estar por los $2,000 anual. Ok.
Y el otro que quería conversar es el Solibri, que lamentablemente en esta tabla que estamos viendo para la gente que está en Spotify, estamos viendo la tabla que comentamos la semana pasada, Solibri lo tiene como Class Detection. Y para mí es, o sea, Es es una parte mucho, pequeñita de lo que hace. Es lo más es mucho básico que menos, hace. es lo más básico, y yo lo llevaría incluso a Data Visualization de alguna forma. De alguna forma tú puedes visualizar el data, pero en modelo. Y también un poquito en data management, porque se complementa con, por ejemplo, tú también puedes revisar las cosas que están dentro de los espacios, en las zonas. Es lo que te iba a preguntar, tú podrías hacer eso, pero visualmente por las rutinas, puedes ver lo que en D-Rofus tienes que ver en datos, ¿no? Digo, Claro, son bases de datos distintas, pero puedes hacerlo. claro. Y bueno, y todo esto, y aquí termino, no sirve si es que yo modelo mal. Lo que tú dijiste, Carlos, es súper importante. O sea, si es que no sigo un estándar de modelado, no sirve de nada. Por ejemplo, yo creo que D-Rofus es un software que para nosotros en Chile va a ser muy bueno. Para que la gente sepa, en Chile ya se empezaron a pedir algunos proyectos con el estándar. Ya tenemos uno que está a nivel básico, que está parado para finales de octubre. Ya yo creo que viene en diciembre de proyectos de Mimbu, de los de S19, que ya están exigiendo, por ejemplo, información de operación. O sea, ya se está metiendo a un nivel de información que le podríamos llamar el LOT 400 por ahí, que es el NDI 5 o 4 en Chile, donde esta información, que ya la traspasamos al IFC, se puede revisar muy bien en D-Rofus, por ejemplo, o también en Solibri. Por lo tanto, si no trabajamos de forma estandarizada toda esta información, es muy difícil que la podamos visualizar. Y por eso que yo soy tan pro Open Standard, por decirlo así, tan pro estructura de la información, porque de alguna forma, independiente de los software que nosotros vayamos trabajando, ArchiCAD, Vectorworks, Revit, todos tenemos que converger de una forma para poder leer esa información, que va a ser para mí y como muchos otros que sigo dentro de la red, entre ellos Dion Moult, como estuvimos hablando con Ami, son gente que está muy pro a que la información de toda la industria AEC o AECO esté dentro de un mismo estándar, para que podamos leer toda la misma información. Y ahí es cuando el IFC y el OpenBIM se traduce a como el Mesías salvador de esto, de eso. Bueno, eso fue mi comentario. Como el avatar. No, y por ejemplo, aquí en Chile también ya se está preparando que estábamos hablando del DWG y todo esto, se está preparando que para el 2025 ya no existan los DWG, sino que se va a cargar en un IFC la información mediante una página web, y la información, o sea, el IFC, la página te va a hacer como una búsqueda y te va a arrojar un informe de si está completo o si no está completo, cuál es la información que falta por el IFC. Entonces, poco a poco yo creo que se va a ir dejando, o sea, yo no digo que el DWG va a dejar de existir en algún momento, pero yo creo que poco a poco va a ir, claro, va a ir se va a ir reemplazando limitando. Sí, Se va a ir para que la gente sepa, aquí en Chile hay donde cuando tú entregas los planos ejecutivos o quieres construir un proyecto, hay una entidad de gobierno que se llama la Dirección de Obras Municipales, ¿ya? Donde tú entregas todo esto y le llaman DOM, Dirección de Obras Municipales, DOM. Y ahora se está trabajando para que el 2025 toda la información se entregue digital, la gran mayoría de la información, PDF, y entre ellos lo que dijo María, el IFC. Y se van a pedir IFC, modelos, obviamente, de información, que puedan contrastar información. Entre ellas, por ejemplo, lo que en Chile se le llama el coeficiente de constructibilidad. No sé si ustedes lo tienen allá. Que divide, claro, el terreno, la superficie del terreno versus lo que tú puedes edificar dentro de eso. Si es que no está dentro del modelo BIM, si es que no está dentro del modelo IFC, tú no vas a poder cargar ese proyecto a su revisión. Y tienes que ir haciendo check, check, check. Y eso es algo que yo sé que se da, por ejemplo, en Singapur, ya se está dando hace mucho tiempo, pero para Chile, que lo acaban de mostrar, y Sebastián Manríquez lo mostró hace poquito en una charla que lo hizo este jueves pasado, miércoles, no me acuerdo cuándo fue,
donde mostró ya el prototipo de esto y vimos cómo se cargaba un modelo IFC y te da los checks cuando se traspasaba bien la información o no. O sea, así que para nosotros fue impresionante en este O sea, momento. Para Chile mí no está fue, preparado, actualmente no está preparado claro, para eso. No, pero pero es seguimos. increíble, te Creo va que a en dar. ningún lado, ¿no? Perdón. Sí, no, pero si realmente o sea, una vez que se logra hacer va a ser perfecto, porque vas a tener mayor control sobre los proyectos en sí, ya no va a haber un relajo Claro, de que todo se entregue por separado, y también eso nos da la facilidad de que los proyectos se puedan detallar más, y el hecho de que estén más detallados quiere decir que vamos a tener menos lugar para errores. Bueno, idealmente, ¿no? Es Pero que, sí, bueno, decía que no, en ningún, o sea, no se aplica aquí en Latinoamérica, no he visto, o sea, no sabía que en Singapur ya era una normativa a nivel, pues, o sea, poder entregar esa información en vez de planos hace que el intercambio de esfuerzo sea hacia la calidad del proyecto y no hacia ujú, la representación del gracias. proyecto. O sea, Sí. o sea, es muy sencillo el concepto, ¿no? O sea, yo detallo más para que la construcción tenga más calidad y más entendimiento. Sí, Y no detallo planos. es redirigir Exacto. esfuerzos a lo que realmente importa. claro. Hace poco en una plática veíamos cómo el dibujante, cada el delineador, tiene un valor realmente muy bajo ahora, ¿no? O sea, ya no, y que cada vez los perfiles de puesto van cambiando y dicen, ahora es clásico ¿sabes Revit? Ah, perfecto, ok, entonces sí, pero ya es una paloma donde empieza a ser importante esto. Y cada vez el delineador va perdiendo fuerza, va perdiendo mercado y el modelador, pues obviamente es una persona que te va a hacer más rápido, con mayor calidad, lo mismo que hacía el dibujante, ¿no? Entonces, Tener un modelador es como hace años cuando tenías un coche, primero era un lujo y después se volvió una necesidad. Poco a poco así es con Claro, utilizar BIM y demás, sí. Bueno, lo que dijo claro. Carlos, yo lo critico mucho también el tema de que se esté enseñando Revit así casi como un estándar. Lamentablemente está pasando eso. Y estamos viendo también que las empresas, las empresas más grandes también, están requiriendo mano de obra que sepa Revit. Por un lado, bueno, es lo que como se da el mercado. No, lamentablemente uno no puede ir de pronto en contra de eso, pero cuando la gente dice, bueno, voy a enseñarte BIM, debería ser un poco más, debería decir, ¿sabes qué? Te voy a enseñar a usar Revit, no te voy a enseñar BIM, te voy a enseñar Ujú. o A cómo usar hacer un BIM, software. un software, claro, porque Ajá. por ejemplo estábamos dentro de esta misma charla que vimos de Plan BIM, el que fue el jueves pasado, mostraron que hicieron un programa me refiero a un programa social, Ujú. que están tratando de implantar BIM Ajá. en las escuelas técnicas, ¿ya? Lo que vendríamos llamando con el high school, ¿ya? Ujú. En esa, en Ujú. ese, Pero en ese, en como ese, en ese periodo. reemplazar el dibujo técnico por BIM. Eso. Claro. pero hay Ok. dibujo técnico en las escuelas, o sea, hay Sí, Sí, dibujo yo vi tú lo dibujo técnico llevaste, técnico. sí, en la prepa. en la preparatoria, o sea, Lo que pasa, sí, hay high school. High preparatorias en school. Chile, Ujú. hay preparatorias en Chile que vendrían siendo el high school los últimos 4 años de estudios antes del preuniversitario, Ujú. donde los chicos salen con una, Técnico. Con con una algo que carrera se llama el técnico, técnica. una carrera Ajá. técnica. Claro, salen del colegio, o de que le llamamos en Chile colegio o liceo, con una carrera técnica muy cortita, de lo que dura hace como unos 2 años, donde en Chile salen como dibujo técnico para ingeniería o dibujo técnico metalúrgico, cosas así. Ujú. eh, y donde están enseñándoles ahora un poco inculcándoles software BIM. Pero, ¿qué Ok. es lo que se está enseñando lamentablemente? Que Y eso yo es también BIM. que enseñan Revit. Y Están usando nada más Revit ahora, Ujú. claro. claro, ¿Y entonces, bueno, por qué se usa Revit? O sea, a ver, pero preguntemos No, mira, por qué. pues, en este caso, en este caso del EMAS BIM, que es de Plan BIM, fue por netamente porque le iban a dar Revit y ArchiCAD. De hecho, yo hice la presentación frente a Plan BIM y todo con representación de Graphisoft, pero luego pasó todo este problema de que cambiaron de distribuidor y el nuevo distribuidor pues no se puso las pilas con eso y así que se dio netamente Revit. El punto es, están ahí porque hay una empresa que está detrás empujando. O sea, la Claro, verdad, sí, es el distribuidor el encargado exacto. de presionar eso. Imagínense, y pero sabes, porque no hay Carlos, discúlpame, profesional. Dime. discúlpame, pero también hay empresas que requieren este mano de obra, por decirlo así. ¿Cómo?
Sí. O sea, Hay lo que otra- pasa es que es algo de que mucha es una gente cadena. se va a beneficiar de esto. ¿Por Sí. qué? Porque ya no tienes que contratar a un arquitecto, sino que vas a tener que contratar, puedes contratar a un técnico que acaba de salir de un colegio, que obviamente no le vas a pagar, no sé, $600, sino que le vas a pagar $200 No, la mensualidad y yo estoy de por acuerdo. hacer el mismo trabajo. Estoy de acuerdo, a lo que voy es que las casas, o sea, como Autodesk se pone muy abusada, en sí les importa meterse en estos puntos, No, ¿sí? claro que sí. Y es por eso que la gente los conoce, los que no les importa o no están ahí, y no es que no les importen, es que Autodesk lleva más de 15 años haciendo lobbying con todas estas escuelas técnicas, con eso, para poder introducirse en los planes de los programas. Nosotros queremos ahorita apoyar a universidades y va a tomar tiempo en que cambien sus programas no sé, Educativos. educativos, e incluyan Plannerly, incluyan Beam Collab, incluyan Bluebeam, incluyan muchas, pero pues hay que estar ahí, a fin de cuentas, Claro no que es de Sí, la sí. no noche a la mañana. estamos hablando de que solo vas a educar a los alumnos, sino también es cambiar toda una ideología que se trae desde los Yo, profesores. Entonces, yo no critico, para que sepa la gente en realidad, yo no critico a Revit, no critico a Autodesk, no critico porque ellos están donde tienen que estar y siempre van a estar. Y eso está ok, dentro del mercado está bien. Lo que yo critico, quizás también puede ser lo que tú dices, Carlos, que quizás no, y lo que dijo María, que no se ponen las pilas los otros proveedores de software Exacto, para pelear un poco un puesto donde está ahí. sí. Pero exactamente. yo encuentro que también debería un poco tratar el gobierno o el Estado de homogenizar bien y llamar, por ejemplo, por lo menos dar 3 o 4 tipos de software o mostrarles a Pero no es, pero te voy a decir, no es obligación del gobierno, es obligación del gobierno dar transparencia, dar sí, dar una multiculturalidad de tipo de softwares y ambientes, pero es como si no te ven ahí, no saben que existes, claro. entonces no te consideran. Así de sencillo. Y es lo que ha pasado con muchísimas marcas. ¿Por Claro. qué Plannerly hoy está haciendo social media como si fuera qué? ¿No? ¿Por qué? Porque quiere darse a conocer, Quieren, sí. quieren mostrar lo que tienen. En el último webinar que tuvimos con Plannerly, o sea, hubo arquitectos que me hablaron y me dijeron, oye, yo no sabía de esto, cómo funciona, pero hay que estar. Lo que digo es, es obligación del gobierno dar apertura, no casarse con una marca o algo, eso es Claro. obligación. Claro. Pero si va a llegar, si van a hacer esto y va a llegar Graphisoft y va a decir, bueno, lo que pasa es que yo no voy a dar licencias gratis, los colegios van a tener que Exacto. comprarlas. Entonces, Obviamente los Claro. colegios no van a comprar. ¿Y qué va a claro, hacer ahí el gobierno? No va a decir, ah, bueno, yo te las Yo compro. te lo No. pongo, sí, claro. Va a ver cuál es su Ah, mejor bueno, ¿dónde va a entonces salir vamos el opción. a dinero? con las gratis, digamos. Si ¿Y no es quién es la gratis? gratis Revit. o sea, para el plan educativo, entonces, pues bueno, pues esa marca no va a penetrar y no va a tener Y yo futuro. creo que este tema es súper bueno para que lo hablemos en un episodio completo, porque da bastante, como este proyecto o esto nuevo que ha sacado aquí, o lo que está pasando aquí en Chile, porque, bueno, como hay muchas empresas que se están beneficiando de esto y que también muchos profesionales arquitectos no están del todo felices con ese tipo de comentarios de bueno, prefiero contratar a un técnico que acaba de salir del colegio, a un arquitecto que finalmente le tengo que pagar más plata, digamos. Claro, pero ahí es cuando los perfiles, y nos tenemos que regresar un poco a esto, pero, por ejemplo, el modelador puede ser en escuelas técnicas. ¿Por qué? Porque el modela, es un proceso más mecánico, ¿sí? Pero, o sea, porque no tiene que pensar, voy a llevarlo así, no quiero discriminar No, más bien no el necesita, proceso. es para que él sea guiado por alguien con más experiencia Exacto, en pero el el de proceso. experiencia ya no es un Yo, modelador como tal. A lo yo, mejor ese yo, es un yo, coordinador BIM. yo difiero un poco contigo, Carlos. Porque, Ok. a ver, Porque, porque encuentro que, o sea, tampoco es por discriminar, nada que ver. Es por un tema que para mí el modelador tiene que tener un nivel de poder decidir cómo construir no, no, virtualmente una edificación. Por lo tanto, yo tiene que tener estoy, un conocimiento casi que Sí, no sé si de obra, pero por lo menos entender estoy de cómo. acuerdo contigo. sí, pero no va a dominar Pero hay todo. nivel, exactamente. O sea, lo que voy es, sí, sí, no, no. Eso yo parto de la base que, o sea, su proceso mecánico es porque va a transferir un proceso constructivo a un modelo virtual. Si no sabe construir, no puede ser un modelador Lo BIM. que sí coincido contigo en que sí pudiera ser transformarse en un proceso mecánico muy parecido a lo que se da en la obra, por ejemplo, donde, no me acuerdo, Guían al... en algún podcast también lo dije,
donde, por ejemplo, existe un ceramista que es muy bueno, entre lo que hace un albañil que es muy bueno haciendo su trabajo de albañilería, porque lleva años en ese proceso, Claro. y así se van contratando muchos personajes dentro de una obra que hacen un trabajo que nadie más puede hacer, ¿ya? Un albañil. Ahí donde, por ejemplo, en la obra se da que un señor de 50, perdón, 50, un señor de 60, casi 70 años, igual sigue trabajando porque hace un trabajo muy bueno, Pero necesita comparado a una los chicos. guía. Necesita una ¿Cómo? guía. Es bueno, es su área de expertise es impecable, pero necesita una guía que le diga Claro, por dónde moverse. y ahí está. Donde yo diferenciaría, o sea, un poco, claro, o sea, pero yo parto de la base de que deben de saber construir, si no, no es un modelador BIM. Pero hay modeladores en donde empiezan a construir, ¿sí? Pero no se fijan de lo que sucede alrededor, no coordinan, no levantan problemas, ¿sí me entiendes? O sea, hay una parte administrativa que tiene que ver más con un buen criterio formado que con un conocimiento constructivo. Y es donde digo que hasta los modeladores van a tener diferenciación. Hay gente más técnica. Por ejemplo, el que está modelando instalaciones, no le importa qué esté pasando en otras disciplinas, porque ya de por sí es un poco complejo. Sí, el otro día vi en los mismos chicos de Plannerly, un aviso ahí de YouTube que vi como la presentación que decía el clutch detection versus el clutch avoiding. O sea, exacto, esa es la mejor comparativa. Hay gente que va a agarrar y va a encimar todo. Y luego corre su clash detection. Y ya, ¿es coordinador? No. O sea, es una persona que no tiene idea de cómo construir porque más bien vas a evitar eso y luego haces un clash detection si algo se te fue. Claro. O sea, hay que modelar con la conciencia del clash avoiding. Oye, volvamos un poquito a este tema para seguir. Digo, yo quiero meter aquí, o sea, en el tema, les voy a decir por qué trajimos SAP al roster de lo que estamos haciendo, porque SAP maneja algo interesante para el real estate, que es el manejo de espacios, que si bien, por ejemplo, lo puedes originar desde el diseño paramétrico y todo esto, pero hay algo bien importante que ya cuando pasas a cosas serias, y les digo, el caso de los centros comerciales, tienes que vender la gran mayoría de tus centros comerciales, si no, no construyes el edificio. Tienes que tener, creo que el 70% de tus espacios comerciales vendidos y asegurados en contrato. Si no, no vas a empezar a construir nunca. Entonces, yo creo que entra, por ejemplo, softwares que manejen contratos, que manejen espacios adheridos a contratos, que manejen distintos tipos de contrato y, por ejemplo, eso, no sé si alguno esté aquí, veo varios, no sé qué será el punto, el main manager, no sé qué es, pero, no, o sea, no sé si la gente que hizo este círculo esté consciente de que la parte contractual forma parte del proceso BIM. Claro. Volvemos a lo mismo, la parte contractual puede existir por sí sola, pero una vez que se vincula con todo lo demás, ya estamos hablando de un proceso BIM. Creo que vale la pena aclararlo para evitar dudas. Claro. Blue BIM me gusta mucho porque integra al ecosistema de trabajo y no los obliga a un aspecto 3D, pero los integra mediante las sesiones y todo esto que vimos, pero puedes tener tu ecosistema de trabajo. No los contratas ni nada, pero los incluyes. Entonces, eso también es muy favorable en la parte de información y no sé, no existe pues como una letra para colaboración en BIM, o sea, Building Information Modeling, pero creo que ese es un aspecto importantísimo de los softwares que deben de abarcarse. Oye, hay un software como dato que es el único que yo veo que se repite, que es Dalux, y me causa curiosidad que está en On-Site Software y luego aparece en Facility Management. Y yo cuando ocupé Dalux, y disculpen también la ignorancia, para mí era un visualizador como cualquier otro. Yo probé, cargué unos modelos, entonces me causa curiosidad en este momento que aparezca On-Site Software y también en Facility Management. O sea, y no está Trimble Connect. Ese sí es para construcción y un poco para Facility, mucho para construcción, pero Dalux yo tampoco lo he visto como un software de Facility Management, sí, para nada. Triple Connect está ahí en colaboración nomás y no aparece creo que a lo no, mejor este es habría on-site. que experimentar más porque a lo mejor y sí tiene algo por ahí. Bueno, traigamos a la persona que hizo Pero a ver, Trimble Connect, o sea, hay muchas cosas, pero sobre todo cuando estás escenificando un proceso constructivo y
hemos mostrado un video de que tienen ellos en donde este tipo se pone las gafas, se pone todo esto y en sitio se ve el Está desplazamiento haciendo un de check-in. las vigas, ¿no? Cómo debería de estar contra la realidad. O sea, eso no lo hace Dalux, pero ni siquiera soñando. Sí, no, No, claro. definitivamente no. O sea, yo creo que, repito, como lo dije la semana pasada en esto, los que hicieron esto es nada más un grupo de software que obviamente existen muchísimos más y si también, Y bueno, tiene mucho nosotros valor. podemos, claro, nosotros podemos hacer esto mismo con los software que conozcamos, pero quizás hay otra persona que lo va a ver y va a decir, ah, mira, aquí falta tal. Y es simplemente eso, es una guía pues, para que podamos hacer esto. Y la verdad es que yo agradezco esto porque creo que es uno de los pocos, Visitar la como, tarea. claro, que muestra que existen muchos software, porque generalmente te muestran 4 software, uno para cada ciclo del proyecto. No, o sea, no critico a quien lo hizo, o sea, creo que falta mucha, o sea, falta como yo creo que un 60% de los demás softwares que existen, claro, Sí, es titánico poder hacer cada uno de ellos, si te pero pones a pensar, yo me imagino que Bentley tiene muchos programas que no están aquí. muchos, o sea, puedes agregar unos 14 programas más que tienen Sí, que es lo ver mismo que con, porque como está acá está en diseño, pero exacto, acá es Hace marca. más cosas, sí, claro. Autodesk Claro. también tiene muchos que Autodesk no también. están aquí. Sí, claro. O sea, no sé, yo lo veo más europeo No sé ustedes, lo veo más cargado hacia ese lado A de, ver, digamos que Catenda es una empresa noruega, por si acaso, Ok. el sí. que hizo esta gráfica. Pero igual, independiente de eso, yo también lo coincido contigo que tiene un olor europeo, por decirlo así. Ajá. Pero igual, le faltan algunos programas de Nemetschek, independiente de eso del conglomerado Nemetschek, que es Ujú. totalmente europeo, y también americano como Autodesk, también faltan mucho. O sea, eh, es criticable, pero se agradece también, como dijo María, que existan Ujú. estos tipos de gráficos que te dan una gama, un abanico mayor de software que no solamente son de la gama de una misma casa de software. Y es un Do- do- excelente ejemplo para demostrar que realmente hay muchas cosas en el mercado y no todo es Autodesk, y no todo es exacto, gratis. sí. Es un Y, excelente ejemplo de eso. y si te pones a analizar precios, o sea, a ver, les voy a decir qué pasa en el software. Los softwares que se venden en Europa, nada más en Europa, no traen un precio comercial en Latinoamérica. Entonces, Claro, claro, cuando los comparas, ¿no? O sea, Autodesk cuesta más caro en Europa que lo que cuesta aquí tanto Todo en cuesta Chile. más caro en Europa igual. Pero lo que va, María, es que si yo comparo un software mira, es que Autodesk, que está Solibri, ¿no? Bueno, supongamos que no se comercializara aquí. Solibri tenía un costo muy alto en Europa. Y si lo comparas con Navisworks, ya con el precio latinoamericano, no, bueno, Oye, pues entonces dices, hablando, jamás lo compras. Claro. salió USB Clash, Ajá. que bueno, es un software de acá Sí. que cuesta $180 y es para hacer el detección de año. interferencias y colisiones, exactamente, el año. Yo hice un Mm. tutorial, el que lo publiqué el viernes en la noche, mostrando el software. Es detección de interferencias y colisiones desde modelos IFC. Desde cualquiera, o sea, puedes Desde meter cualquier cualquier modelo modelo. IFC, exactamente. No tiene que venir de edificios, sino es un modelo IFC. Entonces, empiezas y cargas los modelos IFC, igual que en el Viewer, de hecho los puedes mover, los puedes modificar. Haces una detección de colisiones que lo que me parece también innovador y me parece que está bien bueno, es que no es tan solo especialidad versus especialidad, sino que puedes elegir elementos o entidades de una especialidad versus entidades de otra especialidad. O Ok. sea, podrías hacer una detección de interferencias mucho más Preciso. específica, creo, que obviamente hacer especialidad con especialidad, que vas a chocar versus, digamos. Claro. Tiene para hacer tolerancias, etcétera. La verdad es que está Para hacer bastante bueno. rutinas, puede ser rutinas de verificación como en Solibri. No puede hacer rutinas. Es simplemente detección de colisiones e interferencias, básicamente. Ok. Chocas y exporta en BCF, XML, HTML, XLS, PDF.
Lo bueno es que los BCF, nosotros hicimos con Sebastián un flujo de trabajo donde nos íbamos con esos BCFs, en el caso de que trabajáramos en la nube de Vincolab, y lo vimos en la nube de Vincolab, es como eso, y la verdad es que para $180 un software de detección de interferencias vale la pena. Así que hay un tutorial que también está bastante bueno. Ahí lo pueden conseguir en el canal de Bitwise. Pero es también un software que versus lo que puede hacer Navisworks, y también es eso. O sea, ¿qué hace Navisworks? Podría ser una competencia USB Clash, digamos, de Navisworks. ¿Y cuánto cuesta Navisworks? No sé, $1,800. ¿Lo venden solo, no? Creo que no. No sé. Ahí yo no sé mucho los Pero vale combos de bastante Autodesk. la pena y está disponible ya para descarga gratuita por 30 días, digamos. Oye, bueno, pasando un poco a lo que estábamos conversando y concluyendo algunas cosas, lo que para mí concluir algunas de las cosas, ya íbamos conversando entre todos, es que, por ejemplo, con toda esta gama de software que estamos viendo aquí, y viendo que Revit, por ejemplo, aparece solamente en el diseño, y ArchiCAD y todos los software, con esto uno tiene que entender, yo le digo a la gente que entienda que uno no puede forzar a su herramienta de autoría a que realice procesos que no están acá, por ejemplo, o sea, que están acá, que no está su Para los que software no en fue hecho. Ajá. Claro, Claro. porque me está pasando mucho que la gente dice, hoy logré hacer costos de no sé qué con Revit, pero hice todos estos procesos, le metí Dynamo y apreté no sé qué. Bueno, un software te lo puede hacer con 2 o 3 clics o puede hacer un proceso mucho más inteligente también. Entonces, yo le digo a la gente que no trate de solucionar todo con su software, y tiene que ser una persona un poco más abierta a aprender otras formas y también de ir especializando para dónde quiere ir. Nosotros no podemos pensar que podemos hacer todo. O sea, es imposible que en el proceso BIM nosotros podamos hacer todo, independiente que nos encanten los software. A mí me encantan los software, pero todavía no me he podido meter ni siquiera en Grasshopper, no me he podido meter en muchas cosas que me encantaría, porque todavía no tenemos el tiempo y porque estamos enfocados en distintas partes. Por lo tanto, a la gente que ocupa ArchiCAD, Revit, yo les diría, hagan lo que hace mejor el software, y las otras Claro. cosas, déjenselo a los software Bueno, pero es que es comprarte otro. O sea, el punto No es es que que van por su esté economía. mal. Sí, exacto, eso es lo que iba también. Y no es que esté mal que lo hagan así, probablemente es por un tema de reducción de costos, pero ahí habrá o sea, que sea por, si pero van a, Carlos, disculpa a mí, pero hay ajá. software muy baratos que hacen cosas. O sea, Ajá, ya Sí, eso dale. es lo estoy que de voy. acuerdo. Si Estoy van de a acuerdo. elegir, si se van a quedar con su software y ahí van a tratar de solucionarlo todo, que sea por las razones correctas, que sea por sí conozco que hay otra herramienta, pero prefiero quedarme con esta por tema de costos, por lo que tú quieras, y no que sea por un tema de desconocimiento. Yo creo que por ahí va el Pero consejo, ya ¿no? también es esto, o sea, está bien que te vayas a quedar con una herramienta por un tema de costos, pero ¿cuánto tiempo le vas a dedicar tú a esa herramienta para que esa herramienta haga un trabajo que no es el Eso central? mismo. Sí, pero será ¿Cuánto vas femenino. cuánto vas a gastar en tiempo, digamos, que finalmente te podrías ahorrar ese tiempo comprando un software más económico que pueda hacer esta misma cosa? Y es que también la gente no entiende de que el tiempo realmente es Yo creo dinero. que El tiempo es Exactamente. Yo creo que María dijo un punto muy, Muy muy, muy importante. importante, porque tú puedes tener un software que puede hacer las cosas, pero ¿cuánto te vas a demorar o cuánto cuesta la hora de la misma persona que está haciendo ese proceso? ¿Cuánto cuesta la hora de esa persona versus otra persona que lo puede hacer en 3 clics más rápido, por decirlo así, pero va a pagar un software un poco más caro y quizás es más especializado? Entonces, hay que cuestionarse un poco, y el María tocó un punto muy importante, tienen que cuestionar y analizar realmente la rentabilidad de los clics en tu negocio. Fíjate, eso es súper importante. Yo también estoy totalmente de acuerdo con eso. Y la verdad es, ¿quién paga? ¿Quién paga el extra tiempo? Pues los dueños normalmente. Ah, está difícil, es claro. que sacar los costos es complicado en Revit, porque fíjate que no sé qué, oye, Revit, esto no es para Bueno, pero sacar entonces costos. utilicemos Dynamo. Entonces Sí, te metes más y te metes horas. más, exacto. Y como la gente, o sea, hablamos luego de la coyuntura que hay así entre o el abismo que hay de la gente que sabe contra los super beamers o los tecnológicos, y la verdad es,
que luego no menciona la realidad. No, es que no funciona así, tengo que explorar más tiempo. Cuando hay softwares que ya están hechos para eso y sería casi un one click para que puedan sacar su trabajo. Pero lo quieren sacar Claro. todo con algún software con el que les gusta más. Es que eso es cultura, básicamente. Sí. Es cultura y en algún momento la gente se va a dar cuenta del tiempo que invierte en hacer que algo haga algo que no es lo que está hecho para hacer, digamos. Entonces la gente se invierte tiempo en investigando en cómo ese software va a hacer algo. Mientras que no mide, o sea, yo creo que la gente piensa que bueno, luego se recupera el tiempo, ¿no? Si el tiempo no se recupera, si básicamente hay que buscar las cosas que optimicen nuestro tiempo, más que utilizar tiempo El primer optimizando. error del modelador es decir, hasta que me des la información modelo, porque el tiempo, como bien dices, no se recupera. O sea, es más fácil cambiarlo, pero ya hecho, pero si no hice nada, pues no cambió nada. Ujú. Claro, bueno, este capítulo estuvo bastante mezclado de información. Oye, Hablamos de muchas cosas. con respecto a lo que están hablando ustedes de la diversificación quizás de los procesos de cada uno, ¿creen ustedes que en un futuro se va a seguir especificando la labor de cada uno dentro de los procesos o van a haber No. personas que lo hagan todo? No, yo creo que no que lo hagan todo, sino que sí tengan conocimiento de cómo se hagan ciertas cosas. No porque lo vayan a hacer ellos, sino porque lo que ellos hagan va a tener que funcionar para la otra persona. Porque estoy hablando de un programador tal vez, o viceversa, ¿no? Si alguien va a programar algo para arquitectos, tiene que conocer cómo trabaja el arquitecto para que efectivamente la herramienta le funcione, ¿no? Es Yo que de eso siento. se trata, de eso se trata el trabajo colaborativo. Sí, Sí, básicamente yo pensar igual en cada el vez que otro. doy clases se lo explico a mis alumnos, si ya nosotros dejamos de trabajar para nosotros mismos, si nosotros trabajamos para la otra persona que viene, o para la persona que viene antes o para la persona que viene después de nuestro Eso Para le ciclo. pasar cuesta la mucho antorcha. trabajo a los arquitectos porque se quieren glorificar y es su trabajo, es su Exactamente. modelo, es su diseño. Oye, pero es constructivo, sí, pero es mi diseño. Pero ya esa madurez debe de incrementar. Una cosa es un muy buen diseño y Ujú. eso es muy aplaudible, pero el material que tú estás generando de planos, y eso pasa con muchas empresas, hacen un gran diseño y sus planos de construcción son una porquería, ¿no? Y entonces la verdad es que Ujú. no trabajan para el constructor o no trabajan para el ingeniero. Y yo creo que esa es una primera barrera que hay que romper. Y Oye, es que no Carlos, es un perdona, es como complementando eso, no creo que sea un trabajo para, sino es un trabajo en equipo, lo que queremos es, No, el pero si, objetivo. si yo voy a darte planos a ti para construir, mi trabajo es para ti. Pero Exacto. ¿Sí? precisamente la gente como que, ¿cómo voy a trabajar para alguien más? No es que trabajes para esa persona en específico, sino es que es un bien común, todos estamos buscando un bien común, por eso No, lo que tú lo hagas, dices muy bonito, pero no, el trabajo es para ti, para el constructor, y sí tiene que ser No, colaborativo, yo pero entiendo, yo entiendo a mí, porque en realidad uno trabaja para el proyecto y no sí, para una persona porque en si no particular en vienen realidad. esas, ajá, porque si no vienen esas rivalidades de, es que el arquitecto y el ingeniero no se llevan eso porque es uno cree inmadurez, la que, verdad. Claro. exacto, O pero sea, es entonces que es el calculista para quién trabaja, para el proyecto, O es sea, que sí, es esa mentalidad de tener de no estoy, pero no es, y de quién es el proyecto? pues de quien lo Entonces, trabaja trabaja. para una persona. Es que yo es lo que digo, ¿no? O sea, está bien en el sentido filosófico, trabajamos todo en un nuevo proyecto, pero esto es trabajo, esto es profesionalismo. Entonces, sí, pues si yo claro. voy a poner el dinero, o sea, trabajas, pues yo voy a contratar gente para que trabaje en pro de este proyecto, ¿sí? Pero Claro, si lo pones así, sí, pero si estamos hablando de un equipo multidisciplinario, no es como que el ingeniero valga más que el arquitecto no, cuando no, los no, dos no, no, están no es un siendo. tema de valía. Exacto, no es un, y es como que, no, por eso hago esa hincapié en eso, porque no es como que trabajo para alguien, sino que en general es como un trabajo en equipo. Sí sonará muy utópico, pero precisamente por no verlo de esa manera global, existen esas como discordias, bueno, siento yo tal vez. Bueno, en Discordias hasta realidad de software. con Sí. eso, con este círculo nos damos cuenta que hay muchas personas que pueden trabajar dentro de un proyecto. Si eso es lo que yo le voy a preguntar a Carlos, que si tú crees que en un futuro, tú dijiste, bueno, tú haces planos, o sea, los arquitectos hacen planos que dan vergüenza, y puede ser así, pero tú crees que Sí, lo sostengo. eventualmente podamos a llegar a construir sin plano? 100%.
Sí, yo también creo. 100%. Sí, yo Sí, también. yo creo que es lo que se busca, digamos. Yo creo que la transformación digital va para eso. Gaudí Exacto, no, trabajaba sin planos. tienes que tener planos porque te lo pide la autoridad para poder aprobarte Exactamente. las cosas, pero en el momento que eso se rompa, entonces, ¿quién con 3 gramos de cerebro va a decir, voy a hacer mis planos? O sea, claro que no. Si Claro. puedes hacer un modelo tridimensional, de ahí sacas todo, Y es perfecto. el tiempo que se invierte en hacer planos, si no es tan solo que el plano va a salir o sea, sale automáticamente, pero el detalle del plano, que no sé qué, entonces Ponerlo en el layout. invertimos tiempo en eso. Si en algún momento dejamos de invertir tiempo en eso, quizás ese tiempo lo podemos producir en Claro, otra no, cosa. yo te voy a pedir entonces en vez de planos, te pido el modelo, te pido el Obvio. cronograma, te pido los costos, estimaciones, te pido las verificaciones contra normativas de seguridad, contra la normativa o planes de desarrollo, o sea, hay muchas cosas que te pediría, que es Yo difícil de creo que repente, también va para eso, porque por algo existen visualizadores gratis. Sí, por algo exacto, existen visualizadores y aplicaciones visualizadores también. Dado caso, o sea, por ejemplo, no sé, el mismo Vimex. En algún momento quizás el Vimex va a pasar a ser como, no sé, la aplicación para obra. En algún momento, no sé, el Vincolab Zoom gratis la gente puede, ¿cómo se está haciendo ahora para el Ministerio de Vivienda con este proyecto de S19? La gente le va a entregar en IFC y ellos revisan en Vincolab a ver, ¿este modelo cumple? Sí, Oye, sí cumple. pero Perfecto. a todos le hago la pregunta. ¿Ustedes creen que entonces los planos se traspasan ahora en obra por un tema gráfico visual para que se entienda mejor? Se entendería mejor en 3D, yo creo. Por ejemplo, si yo, la prueba, si yo te paso un plano de una viga, ¿ya? De una viga que tienes que construir y te digo que va a tener, te digo, mira, esta viga tiene tal ancho, tal fondo y tan altura, tiene las enferraduras que son tales enferraduras, tales grosores, y los estribos se tienen que poner de tal forma, y está todo dentro de un documento, y también el hormigón tiene que ser de tal calidad, etcétera. Versus un plano que te dice, que te muestra en un corte toda esta enferradura con todos los estribos. Entonces, ¿a cuál le crees? ¿Cuál para ti es más fácil entender de una información? ¿El plano? Por eso se están haciendo planos en este el momento. 3D, el No, 3D no, no. con el 3D definitivo, O sea, si de hecho hay ahora estos visualizadores que te ponen los lentes de realidad virtual y el residente de obra quizás podría ir con estos lentes o con su cámara 360 y luego esto lo pasa, mira, hay una interferencia aquí o está pasando algo acá. Entonces, Sí, imagínense al ¿por constructor qué el albañil, albañil, por qué todavía nos están pidiendo planos? eso pero es lo que sí no Eso, entiendo, es sí, que el pero BIM, el BIM ahora ha llegado nada más en el diseño conceptual. exactamente. En obra no hay BIM, Imagínense un básicamente. albañil, así que dijeras, mira, ponte tus lentes, así lo vas a armar. No tienes que hacer otra Claro, cosa. Ármalo así, no veas planos, no, no, no. O sea, que existan Pero códigos es que QR en la pared, que la gente... falta exacto, capacitación en esa parte también, porque mucha. La los capacidad, albañiles, ¿cómo se capacitan? No hay una escuela de No no hay albañiles. una les escuela. es donde les digo que el BIM, el modelador, va a pasar mucho más allá que nada más un Yo creo diseñador. O que sea, la constructora o la inmobiliaria es la responsable de capacitar a sus empleados en BIM. O sea, es como, yo creo que porque las constructoras o las inmobiliarias siguen trabajando de manera cotidiana, entregándole los planos, haciendo no sé qué. O sea, muchos de los procesos que nosotros en la etapa de diseño se optimizan en obra, se vuelve a regresar a esto. eh, Se regresa, entonces, ay, y mira, va a sí, haber sí. tantos softwares, lo que es que ahorita hay tan pocos, que obviamente son más caros, pero cuando la demanda, o sea, obviamente cuando haya mucho más variedad de softwares, la gente va a poder decidir, se van a apalancar los precios también para que sean asequibles para todos. Pero claro, dominando 2 o 3 y acaparando el mercado, pues no hay competencias, monopolio. Entonces, creo que Claro. eso es lo que hay que evitar, pero lo que sí creo es, va a haber tanta variedad que tiene que apuntar a la construcción, que es donde realmente hay más valor. El diseño ya lo vemos como algo, bueno, pues sí, es lógico. Ya nadie, o sea, nadie de los que estamos aquí haríamos un proyecto en AutoCAD, pero ni siquiera, ni aunque nos pagaran por hacerlo en AutoCAD. Sí, o sea, es claro una que sí. merma, lo vemos algo al revés, ¿no? Bueno, como dije, este capítulo ha sido una mezcla de muchos puntos. Ya, yo creo que podemos seguir hablando de todos estos puntos luego.
Pero un poco el objetivo de este capítulo es mostrarle a la gente de que existen soluciones para muchas cosas y que no se quede con la única solución que conoce, que investigue de otras soluciones que quizás Sí. le van a optimizar el tiempo, y el tiempo no se recupera, y el tiempo es dinero. Otra cosa también es que encuentren su camino, por decirlo así. O sea, eventualmente los procesos profesionales te van a llegar a lo que tú ves. Vayan a la luz. Sí, sí, pero yo encuentro que no te diversifiques tanto. O sea, no puedes apuntar para muchos lados, sino que traten de ir buscando. Ustedes dicen, ¿sabes qué? Su especialidad. A mí me gusta modelar, me gusta hacer eso y no voy a coordinar, no voy a gestionar, ¿no? Yo voy a modelar. Yo quiero gestionar, yo quiero coordinar, etcétera. Y se queden con eso. Eso es una de las cosas para... Y que platiquen, ¿saben? Lo que pasa es que el BIM ahora ya es muy cerrado. Bueno, la gente BIM es muy cerrada y cree que como lo que está haciendo es lo mejor del mundo. Y solo él puede hacerlo. Y solo ellos pueden hacerlo. Y lo mejor que pueden hacer es intercambiar experiencias, ver por qué alguien lo hace con Deluxe y otro lo hace con BIMEX y otro lo hace con otro visor, cuáles son las ventajas. Es que eso me refería yo, quizás me malinterpreté un poco. Yo no digo quédense con un software y apunten siempre hacia, sino que en su enfoque que ustedes van a tomar, enfóquense en eso y investiguen todas las herramientas que pueden perfeccionar ese enfoque. O sea, a eso voy yo, para no estar lidiando con tantos otros procesos, sino que... Y si usted tiene dudas de muchos procesos, tenemos una membresía que se llama B-Member, que lo podemos ayudar no tan solo a elegir cuál es la herramienta que mejor le funciona, sino a saber cómo implementar sus procesos. Así que también, B-Member es el producto que ustedes tienen que adquirir. Accesible, democratizable y... Sí, democraticemos y enseñemos cómo utilizar esto. Hoy que estamos en este proceso de conocimiento, donde parece que es muy complicado entender un esquema BIM, no lo es, pero pues los podemos llevar a la mano, como dice María, con esta membresía que es BIM Member. Escríbanos, consulten nuestras páginas y pues cerremos este podcast. Nos vemos el siguiente. Muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo. Bye, bye. Bye.